Saludos cordiales, estimados amigos. Nos encontramos desde luego en el postdoctorado en línea, las nuevas tendencias y corrientes integradoras de pensamiento y sus concreciones. En este postdoctorado enmarcado en la Universidad José Martí de Latinoamérica, que dirige el doctor Rigoberto Pupo, estamos en este instante en el módulo 2, titulado Pensamiento Complejo. Estamos subiendo de nivel, sumamente comprometedor leer a la luz del pensamiento complejo con procesos metacognitivos de alto nivel y hacerlo a la altura del doctor Rigoberto Pupo. Considero que el doctor Pupo, con mucho respeto, ha alcanzado un pensamiento complejo, hermoso, poético, digno de escucharse y releer cada una de sus palabras. Por ello, desde hoy y desde este instante le digo, doctor Rigoberto, lo hago con mucha humildad. Espero poder llenar sus expectativas. Soy lector hace mucho tiempo del pensamiento complejo, pero créame que no sé nada. Cada vez llego como un lienzo en blanco. Pero sí, también créame que tengo las mejores intenciones. Muchas gracias por la oportunidad. Vamos esta vez a elaborar un cuadro sinóptico de los principios del paradigma clásico moderno, según la visión de Edgar Morin. Porque es que Edgar Morin es un epistemólogo de alto nivel, deconstruyendo el paradigma clásico moderno para poder desde esa deconstrucción limpiar todas las aristas contaminadas, para desde allí comenzar a construir los 7 principios del pensamiento complejo que un poco más adelante en la asignación siguiente vamos a ver. La organización del conocimiento en el pensamiento clásico moderno es fragmentaria, es desarticulada, es hiperespecializada, es simplificador. Yo diría que no hay una organización como tal en cuanto a lo que significa la semántica compleja de lo que es la organización. Es un conjunto de recetas donde la palabra hiperespecializada cuadra muy bien en el sentido de que no hay comunicación entre las disciplinas, pero desarticulado porque es desarticulado del todo, o el todo está desarticulado de las partes. Pero también podemos decir, de acuerdo con Morin, que este paradigma es especialista en lo simplificado, porque excluye lo simplificado, lo complicado, lo incierto, lo ambiguo, lo contradictorio. Lo simple no existe, solo existe lo simplificado. Vean cómo Morin comienza a deconstruir el sentido en tanto que es lo simple y que es lo simplificado y que es lo complejo. Realmente el paradigma simplista trata a lo simplificado como que si fuese simple, y lo simple realmente no existe. La simplificación es la disyunción entre entidades separadas y cerradas, la reducción de un simple elemento simple, la expulsión de lo que no entra en el esquema lineal. Esa es otra de las características que Morin ha develado en el paradigma simplista. Pero también este paradigma de la simplificación tiene principios de reducción y disyunción en cuanto a la abstracción de la diversidad, porque yuxtapone lo diverso sin concebir la unidad. La palabra abstracto tiene un gran significado para mí como matemático. Lo malo no es ser abstracto, lo malo es quedarse en la abstracción, no relacionarse con el todo e irrespetar la diversidad. Ya Gödel lo dijo,
que cuando se rompen las condiciones iniciales de un problema, ya la solución no existe. Entonces, si se hace alguna abstracción para ver en algún momento una de las partes, debe siempre inmediatamente relacionarse con el todo y llegar a nutrirse de esa apertura de lo que significa verdaderamente un sistema complejo. Pero ese paradigma de la simplificación también tiene un conjunto de principios y reglas de la inteligibilidad desarrolladas por la ciencia clásica. Esa ciencia clásica, no se olviden que tiene como rey el método incambiable, que es el supervisor, el superintendente máximo de la Corte de Justicia de la ciencia clásica. Pretende explicar los fenómenos a partir de principios simples como disyunción, reducción, generalidad. Esa concepción de la ciencia de reducción, disyunción y generalidad nos ha hecho mucho daño, porque lo que no pasa por el tamiz del método impuesto, eso no se ha considerado verdad. Y es así como se ha considerado y se ha llamado a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Por qué? Porque no se han medido las consecuencias soslayadoras de la ciencia clásica moderna, usada como objeto de poder de los sistemas, de los proyectos globalizadores de la historia. Entonces allí, en ese paradigma de la simplificación, hay un orden, una ley de determinismo, de eliminación del sujeto. Esta parte de eliminación del sujeto es de mucho sentido. Y debemos de tener mucho cuidado. La eliminación del sujeto en dos sentidos. Es la eliminación de las subjetividades del sujeto investigador que se comporta como objeto y no interactúa con el objeto al que estudia. Pero también es llevar esta concepción a la educación y considerar entonces allí una relación epistemológica sujeto-objeto, donde el objeto, siendo sujeto, debe comportarse como objeto, y le estoy hablando del estudiante. Y ese estudiante atiende y copia. Ese llamado sujeto, que es el docente, también para mí es un objeto, porque es un objeto repetidor sin discernimiento de lo que le han dicho los proyectos solayadores y los currículos ocultos que lleva como mecanismo de opresión. El paradigma de simplificación, que es universal, según muestra su universalidad, donde dice que no hay más ciencia que de lo general, porque considera una causalidad lineal superior y exterior a los objetos, aísla los objetos de su entorno en una abstracción, como lo hemos venido desmitificando. Esa separación sujeto-objeto la ha tenido como siempre condición para su existencia de supuesta verdad. Y esa condición de verdad va siempre a una verificación lógica solo empírica. Así, ese paradigma de la simplificación tiene un principio de pensar mutilante. Es allí donde Morán, entonces, en esa deconstrucción promueve la reforma del pensamiento. Y es como lo afirma, que quien reformará las mentes, y dice unos pocos habidos de cambio que han pasado por la reforma. Y entonces ocurre allí, en esa mutilación, una ceguera en los conjuntos complejos. Justo en esos conjuntos, en esa interacción y retroacciones parte todo, en entidades multidimensionales. Ha producido el pensar mutilante los graves problemas de crisis globales, como las crisis ambientales, como la crisis del pensamiento, como las crisis económicas, las crisis sumamente humanas de separación, la crisis en las tecnologías con unas brechas digitales sumamente amplias. Esos problemas globales, desde la supuesta
ecología se ha creído que se estudia el ambiente y se salvaguarda el ambiente, cuando realmente lo que existe es una ecosofía, es decir, una ecología ambiental, social y espiritual, profundamente relacionante con el arte de habitar en el planeta. Desde ese pensar mutilante y el develar de esa ceguera, ahí comienzan a aparecer categorías nos damos muy cuectores de Morán, cómo comienza a aparecer allí ecosofía, comienza a aparecer antropoética, antropolítica, todos dignos de releerse y leerse siempre día a día, porque recordando siempre que nunca navegamos dos veces en las mismas. En esa inteligencia ciega se han venido aislando los objetos y separando las disciplinas. Y no es que las disciplinas sean el problema es no comunicarse entre las disciplinas y los ejercicios de poder y supuesta superioridad entre los conocimientos de las disciplinas. Y se ha negado la convergencia natura del hombre, reunirse con el otro y dialogar con el otro. En tanto, el matemático impone su supuesta verdad, el físico piensa que ya la tiene, y el sociólogo abandonó la matemática y la física, pensando desde su acción mutiladora ha conocido la verdad. Esa separación de las disciplinas nos ha hecho mucho daño en la educación. Tal como se ha concebido en la ciencia, se ha llevado a la educación y se ha reducido lo complejo a lo simple y se ha considerado al estudiante como un objeto muy simple, porque ha habido una tecnoburocracia, una ciencia sin conciencia, con una acción sumamente mutiladora. Un hombre fábrica que piensa en la economía y el capital y la producción, no importando y respete su propia condición humana. Esa causalidad lineal se ha creado como una razón cerrada y sumamente ciega, en tanto ha atentado al ser humano contra su propia civilización, contra la historia. Se ha creído el hombre en esa inteligencia ciega que es poseedor de la tierra, cuando el hombre habita en la tierra que le alimenta y le da cobijo. En las referencias a las que he hecho uso acá están los 7 saberes: el pensamiento ecologizado, la cabeza bien puesta, la reforma a la educación, a la enseñanza y el pensamiento, y nuevamente siempre recurriendo una vez más a Morán, vamos en la relectura de todas estas construcciones a la luz cada día de nuevas interpretaciones. Y a ti, Jesucristo, que viniste a morir por todos nosotros, dedico todo lo que hago. Eres mi más grande ejemplo de perseverancia. Muchísimas gracias a todos ustedes. Un abrazo muy grande, doctor Rigoberto. Que Dios les siga bendiciendo. Y bendiciones siempre en el hecho de que el bien a la humanidad y el que vinimos a servir es ese nuestro verdadero sentido en la tierra. Un abrazo. Gracias.